Lunes 11 de marzo. Hermanos, una bendición, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Hoy, al iniciar esta segunda semana completa del mes de marzo. Un saludo en la distancia, esperando en Dios que el Señor esté bendiciendo su vida. Así, hermanos, el Evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. Doy lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado ahí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había ahí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura de estos textos maravillosos en este tiempo de Cuaresma, y hoy corresponde la continuación del Evangelio del domingo anterior, no del día de ayer, sino del anterior. Pues recordemos que se nos presentaba en el domingo anterior, ¿verdad?, que fue fecha, por cierto, 3 de marzo, como Jesús, estando en Jerusalén, había limpiado, ¿verdad?, o había purificado el templo, se había enfrentado con los cambistas, había libertado a los animales que estaban ahí en venta. Ahora el Señor entonces se va, dice la palabra, de Samaria y se fue a Galilea. Dice de Samaria porque obviamente los primeros versículos de este capítulo 4 nos presentan a Jesús en Samaria, donde se nos presenta, hermanos, el relato de Jesús con la samaritana. Ahora, este texto que hoy hemos leído se conoce como el segundo milagro o la segunda señal de Jesús, según el Evangelio de San Juan. Pero es importante, hermanos, como con este relato se cierra un ciclo que en el Evangelio de San Juan se le conoce como el ciclo de Caná. Este ciclo inicia en el capítulo 2 con el milagro que hizo Jesús en aquellas bodas, cuando transformó el agua en vino, ¿verdad? Eso fue en Caná. Pero también hoy va a cerrarse ese ciclo con la sanación de este funcionario, o la sanación más bien del hijo de este funcionario, siempre en Caná de Galilea. Ahora, en todo el ciclo van a haber diversos momentos, porque vemos a Jesús que se mueve, ¿verdad? Comienza en las bodas en Caná, pero luego el Señor se va para Jerusalén, para la fiesta de la Pascua. Y eso es lo que ya veíamos el domingo anterior, ¿verdad? Como Jesús, estando en Jerusalén, pues comienza a purificar el templo, luego regresa a Galilea, ruta por Samaria,
está con la samaritana y hoy está llegando ya a Caná de Galilea. Ahora, es interesante cómo se nos dice que cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también obviamente ellos habían estado aquí. Una de las maneras como Jesús se identificó con el pueblo fue adoptando las costumbres de ellos. Y esto es interesante, fíjese, porque vemos cómo las costumbres del pueblo, o especialmente de los galileos, no eran necesariamente las costumbres de todo el pueblo o de toda la nación. Al contrario, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, habían colocado ciertas costumbres o ciertas exigencias que ellos llamaban la tradición de los mayores o la tradición mayor. Pero los galileos, ellos no cumplían esas costumbres que los fariseos enseñaban, sino que ellos cumplían lo contrario, ¿verdad? O muchas veces iban en contra de la tradición mayor, y ellos le llamaban la tradición menor. Entonces Jesús, hoy que está en Galilea, ¿verdad? Recordemos que Galilea, hemos dicho, es una región, Caná es parte de la región de Galilea. Entonces, hoy que está en Galilea, el Señor hoy se está identificando con ellos y adopta hasta esos puntos de vista que eran muy propios de ellos, ¿verdad? Porque tenían ellos su razón por actuar así contra las autoridades. Lo curioso es que Jesús va a continuar ese accionar. Hoy entonces vemos cómo se está identificando con la gente, o sea, les está diciendo: yo estoy con ustedes, y dice la palabra que ellos pues hoy lo reciben bien, porque habían visto, ¿verdad?, todo lo que él había hecho había estado en Jerusalén. Volvió entonces a Caná de Galilea, allá donde justamente el texto nos dice que había convertido el agua en vino, ¿verdad? Y que conocemos nosotros como el primer milagro. Pero ahí es donde aparece entonces, hermanos, un funcionario. Dice que al oír que había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Notemos, ellos están en Caná, pero el muchacho enfermo está en Cafarnaúm. Ahora, fíjese que es interesante, porque este relato lo vamos a encontrar nosotros también en los evangelios sinópticos, o sea, en Mateo, Marcos y Lucas. Pero cuando leemos los evangelios sinópticos, ellos nos dicen que este era un centurión romano y que el que estaba enfermo era un criado de ellos, era un criado del centurión, ¿verdad? Y es Juan el único que nos dice que el que estaba enfermo sí era un muchacho, pero que era el hijo. Y aquí no se nos dice qué cargo tenía, sino que se nos dice que era un funcionario del rey. Ahora, veamos entonces cómo al oír al oír el funcionario que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo. Esa acción, hermanos, creo que es muy bella de parte de este funcionario, porque está yendo a Jesús para que el Señor pueda sanar a su hijo. Y creo que esa es la acción que todos los padres y madres de familia hasta el día de hoy realizan, ¿verdad? Cuando el hijo está enfermo, cuando la hija está quebrantada de salud, ¿a quién acudimos? Que bien por aquellos que van al médico y tienen pues cómo pagar, ¿verdad?, una consulta, comprar un medicamento, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hace la mayoría de la población cuando no hay médico, cuando no hay medicina, cuando
no hay posibilidades de pagar un buen hospital. ¿Qué hacemos? Vamos a Cristo. Es a Cristo a quien le pedimos por la sanidad. Es al Señor a quien le pedimos para que pueda sanar, para que pueda obrar en la vida de nuestros hermanos enfermos. Eso está haciendo este funcionario, pues le está pidiendo que pueda sanar a su hijo. Esas oraciones, hermanos, que como papá o mamá se realizan, son oraciones de poder, son oraciones que se realizan con amor, y obviamente ese amor es bien visto por el Señor. El Señor valora, ¿verdad?, cuando usted como mamá o como papá, usted le clama a Dios por su hijo. Por eso, no deje de pedir al Señor por su familia. No deje de pedir a Dios para que el Señor tenga misericordia, pueda sanar, pueda obrar, pueda bendecir nuestras familias. Ahora, notemos que le rogaba, dice, que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo. O sea, estaba muy enfermo. Pero Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Notemos cómo pareciera que esta respuesta que Jesús le ha dado es una respuesta dura tal vez, pero en realidad, fíjese, sabemos que es la fe la que hace milagros, y es aquí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que es a través de la fe que nosotros recibimos la respuesta de Dios. Pero el Señor ha dicho: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Y en realidad, pues las señales y prodigios son los que permiten poder fortalecernos en la fe. Pero claramente sabemos nosotros que, como le dijo Jesús a Marta, allá en el capítulo 11 de San Juan, que para poder ver nosotros la respuesta de Dios, tenemos primero que creer. Hay personas que dicen: yo hasta no ver, no creer. Pero Jesús dijo: tú tienes que creer para ver, ¿verdad? Y por esa razón es que podemos ver, el Señor les dice: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero este funcionario sí creía, fíjese. Este funcionario sí tenía fe. Y por eso es que le dice: Señor, ven antes de que mi muchachito se muera. O sea, notemos también cómo él tenía la plena confianza que el Señor Jesús podía sanar a su hijo. Esa plena confianza le trajo el milagro, porque veamos que Jesús le dijo: vete, tu hijo ya está sano. Notemos cómo Jesús habla con claridad, ¿verdad? Cuando le dice: tu hijo ya. O sea, no le dice: tu hijo va a sanar probablemente con los días, con el tiempo, con el cuidado. No, hermano, porque los milagros de Dios son verdaderamente una realidad, porque los milagros de Dios se cumplen en el instante. Jesús le dijo: vete, tu hijo ya está sano. Ahora, esto es interesante lo que sigue, porque dice: aquel hombre creyó en la palabra de Jesús. Hermano, y creo que es ahí donde está el centro de la enseñanza de este texto litúrgico. Cómo este funcionario del rey creyó, y por haber creído, su hijo fue sanado. Esa es una de las enseñanzas muy valiosas sobre este texto para nosotros. El tema de la fe, el orar con fe, el pedir con fe, hermanos. Porque en la medida que nosotros oramos y pedimos con fe, es ahí donde el Señor va a obrar. Es ahí donde el Señor se va a glorificar. Dice: aquel hombre creyó. Y vea, creyó aun cuando no estaba viendo a su hijo en ese momento. Él había dejado a su hijo muy enfermo,
Pero ahora Jesús le está diciendo, vete que tu hijo ya está sano. Y ante esa palabra de Jesús, el funcionario del rey creyó en esa palabra. Hermanos, eso es lo que también ahora nosotros debemos de tener, esa confianza en la palabra de Jesús. Alguien podrá decir, pero es que el médico me ha dicho esto y esto. Alguien podrá decir, el laboratorista o el encargado que me realizó el examen dijo esto y esto sobre mi estado de salud. Pero yo le puedo preguntar, y con mucho respeto lo hago, ¿a quién le cree usted? ¿En quién ha creído usted? Porque si ha creído en el médico, pues déjeme contarle que el médico le va a fallar. Porque si ha creído en el examen, mire, Cristo tiene poder para transformar ese examen. El Señor puede cambiar ese examen. Pero aquí es donde nosotros tenemos también que creer que Él puede. Porque el Señor puede obrar. Pero ¿por qué a veces no obra? Porque nosotros no lo creemos, ¿verdad? Porque le ponemos más la confianza al doctor, a la medicina, porque le creímos al médico cuando nos dijo que estábamos mal y olvidamos que tenemos un Dios que todo lo puede. Aquel hombre que creyó, dice la palabra, y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Vea, gloria a Dios, el milagro era una realidad, el milagro ahora está ya realizado. Él les preguntó, dice el texto, ¿a qué horas había empezado la mejoría? Y le contestaron, ayer a la 1 de la tarde. A esa hora se le quitó la fiebre. Y el padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano. Vea cómo la obra de Dios se estaba cumpliendo, la palabra de Dios se estaba cumpliendo. Y termina el relato diciendo, y creyó con todos los de su casa. Ahora no solamente es él, sino que también creyeron todos los de su casa. Ahora, esta fue, fíjese, la segunda señal milagrosa que Jesús realizó para cerrar, como decíamos, este ciclo de Caná. Pero hermano, notemos cómo las señales que nos presenta Juan son señales progresivas, porque recuerde, la primera fue cambiar el agua en vino. ¿Quiénes fueron los únicos que se dieron cuenta que ya había un milagro? Los servidores. Hoy vemos cómo el Señor ha sanado al hijo de este funcionario. ¿Quiénes son los que hoy se van a dar cuenta? Mire, dice la palabra que creyó el funcionario con todos los de su casa. O sea, hoy es una familia la que ha creído. Y así vamos a ir viendo, fíjese, las diversas señales, hasta la última, que es la séptima señal, cuando veremos cómo el Señor Jesús resucita a Lázaro. Ahí se nos va a decir que toda la comunidad, que toda la muchedumbre creyó porque vieron a Lázaro. Por ello, es hermoso cómo este evangelio nos presenta, ¿verdad?, este relato y nos deja, hermanos, rápidamente a nosotros un par de enseñanzas. Número 1, se nos presenta el poder de la oración, ¿verdad? Cómo este padre estaba orando por su hijo, intercediendo por su hijo, y su hijo recibe el milagro. Pero también se nos presenta cómo para la oración, mire, no hay fronteras. Para la oración no hay distancias, no hay límites. Usted podrá decir, y yo puedo orar por alguien que esté lejos. Sí, hermano, claro que sí. Claro que sí. Claro, nosotros no vamos a ver en el momento la mejoría,
Pero eso no quiere decir que el Señor no va a llegar. Por supuesto, si hay fe, es ahí donde veremos la mano poderosa de Dios. Por eso recuerde, todo es posible para el que cree. Y si hoy nosotros le creemos a Dios, fiel y justo es Él para bendecirnos. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.